Hola amigos, hoy nos sumergimos en uno de los discursos más resonantes y provocadores del Parlamento Europeo. Imagínense, un diputado irlandés frente a Ursula von der Leyen y exponiendo sin piedad la hipocresía de la política europea. Sus palabras, como una lluvia de golpes, hacen temblar la sala y se puede ver verdadero pánico en las caras de los oyentes. Pero, ¿por qué este discurso sacudió tanto Bruselas? ¿Qué preguntas chocantes planteó sobre el doble rasero y la independencia europea? Si tiene curiosidad por saber cómo un solo hombre es capaz de desafiar a todo un sistema y qué puede significar esto para el futuro de nuestra política, permanezca atento. Pues le desvelaremos todos los detalles de este fascinante discurso. Hoy voy a hablarte de uno de los discursos más vistosos y emotivos del Parlamento Europeo, que literalmente hizo estallar la sala. En cuestión de minutos, un diputado irlandés hizo saltar en pedazos a la Unión Europea, diciéndole la verdad a Ursula von der Leyen justo a los ojos mientras ella, sentada al otro lado de la sala, agitaba los ojos. Imaginemos a un irlandés subiendo al estrado y desde las primeras palabras resulta obvio que no va a ser un discurso monótono y aburrido con frases generales. Enseguida atacó los temas más dolorosos, tocando un asunto que lleva tiempo causando malestar en Bruselas y su vecindad. El diputado cuestionó toda la política exterior de la UE, incluida su actitud hacia Rusia y otros países con los que la UE mantiene relaciones difíciles. La reacción de la sala fue inmediata, su discurso conmocionó al público y los aplausos no se hicieron esperar, la sala estalló literalmente en aplausos. El irlandés no dejó lugar a las excusas políticas al uso, marcando un tono que no podía ser ignorado. Desde los primeros minutos quedó claro que no iba a ser el típico discurso aburrido, lleno de frases de obligación y corrección política. Su primer movimiento fue audaz, se dirigió al público con una pregunta que sonaba auténtico desafío: ¿por qué Europa impone sanciones a Rusia pero sigue comprando petróleo a Arabia Saudí? ¿Un país envuelto en conflictos y que viola sistemáticamente los derechos humanos? Este giro inesperado provocó una tensión instantánea en la sala y dio lugar a un silencio sepulcral, ya que la pregunta resultó incómoda para quienes están acostumbrados a trabajar con un doble rasero. Responder a un desafío tan directo no fue fácil y la sala se quedó helada. Obviamente, el doble rasero forma parte de la política europea desde hace mucho tiempo, pero afirmarlo tan abierta y audazmente fue un paso verdaderamente audaz e inesperado. Piénsese que hasta la propia Irlanda impone sanciones a Rusia, pero lo hace de forma selectiva. La guerra de Yemen dura ya años y Arabia Saudí es una de las partes en conflicto, pero no se le han impuesto sanciones ni se han hecho declaraciones en voz alta. En esta situación, el irlandés no podía sino plantearse una pregunta lógica: si Europa defiende realmente la justicia y los derechos humanos, ¿por qué quienes violan sistemáticamente estos derechos siguen siendo sus socios comerciales? Esto huele a doble rasero. La respuesta a esta pregunta parecía estar en la superficie y fue esta pregunta la que el diputado irlandés sacó a la luz, exponiendo la falsedad de la política actual de la Unión Europea. Este momento de su discurso fue especialmente vívido e impactante. Afirmó con valentía que, a pesar de todas las sanciones, Europa sigue comprando petróleo y gas rusos, pero lo hace a través de terceros países, haciendo la vista gorda ante las violaciones reales, haciendo negocios con aquellos a los que condena oficialmente. Aportó la siguiente cita que literalmente hizo estremecer a Ursula von der Leyen: es totalmente inaceptable que, por un lado, declaremos la necesidad de investigar los crímenes de guerra de Putin, pero guardemos silencio sobre los crímenes de otros países, como Israel. Recuerdo que en junio, cuando usted estaba junto al primer ministro israelí Naftali Bennett, no dijo ni una palabra sobre los continuos crímenes contra la humanidad y el asedio de Gaza. Esto lleva ocurriendo décadas. Señaló que, cuando se trata de investigar crímenes de guerra contra Palestina, no imponemos sanciones a Israel como hacemos con Rusia. En cambio, seguimos dándole el estatus de socio comercial preferente e importamos enormes cantidades de gas de Israel.
profundizando la relación independientemente de quien cometa estos crímenes. El diputado prosiguió: me parece asombroso que, mientras afirmamos reducir nuestra dependencia de los recursos fósiles rusos, estemos aumentando simultáneamente las importaciones de petróleo de Arabia Saudí, que este año ha aumentado sus importaciones de petróleo ruso y en realidad está blanqueando los ingresos procedentes del petróleo del régimen saudí. Es uno de los países más brutales del mundo, que libra un conflicto de 15 años contra el pueblo de Yemen que se ha cobrado decenas de miles de vidas. Los principales países europeos siguen armando al régimen saudí. En 2015, cuando usted era ministro de Defensa alemán, firmó un acuerdo de defensa con ese país. Pagamos más por el mismo petróleo ruso, pero con la etiqueta de otro país. ¡Qué absurdo!, dijo sarcásticamente el diputado irlandés, y la sala estalló inmediatamente en aplausos porque era la verdad. Esta verdad ha golpeado la reputación de Bruselas, porque las sanciones contra Rusia no están funcionando como se había prometido. No solo los expertos, sino también los propios diputados hablan de ello, y empezaron a aparecer notas tensas en la sala. Sin embargo, el irlandés siguió desarrollando su pensamiento citando hechos concretos. Recordó que las sanciones contra Rusia están perjudicando más a la propia Europa que a la economía rusa. Este momento provocó una clara tensión en la sala, alguien se revolvió nervioso, y él afirmó claramente que Europa vive una crisis ética. Esta es una consecuencia directa de tales decisiones. Los precios del gas, el petróleo y la electricidad están subiendo. Y la industria en Alemania y otros países de la UE ya está empezando a resentirse. Pero lo más interesante es el ejemplo de India. El irlandés explicó cómo India compra petróleo ruso con un descuento enorme, lo refina y luego lo vende a Europa a un precio inflado. Hemos creado nuestros propios problemas en medio de la nada. Se resintió y de nuevo la sala estalló en aplausos. Fue un golpe directo a toda la política de la UE, que parecía empeorar a Europa. No se detuvo ahí y tocó el tema de la libertad de expresión. Criticó a la Unión Europea por sus intentos de reprimir la disidencia. Imagínense que en Alemania intentan cerrar los medios de comunicación independientes que critican la actuación del gobierno. ¿Qué tiene eso que ver con la libertad de expresión si las opiniones pueden restringirse por decreto? Estas palabras provocaron una tormenta de emociones en la sala. Y de nuevo hubo aplausos, pues se trataba de un desafío directo a la esencia misma de los valores europeos, la libertad y la democracia. El irlandés profundizó en el tema, recordando las leyes sobre servicios digitales aprobadas recientemente, que según él socavan la libertad de expresión en Internet. Estas leyes dan a las autoridades la capacidad de bloquear recursos con el pretexto de luchar contra la desinformación. Y ahora cualquier opinión que no coincida con la postura oficial puede ser tachada de desinformación. ¿Es esto libertad?, preguntó retóricamente, cuestionando de nuevo los principios en los que debería basarse la Unión Europea. Resumiendo su intervención, el diputado irlandés hizo una contundente afirmación: esto no es una lucha contra las fake news, es una lucha contra la libertad de expresión. La sala volvió a apoyarle con una gran ovación. Volvió al tema de la guerra y las sanciones, señalando que, en lugar de resolver los problemas de abastecimiento de gas y petróleo, Europa solo crea nuevas dificultades a sus ciudadanos. El diputado recordó que muchos países siguen utilizando los recursos energéticos rusos mediante esquemas de bypass, pero ahora pagan varias veces más por ellos. Y de nuevo surgió la pregunta principal: ¿por qué todo esto? ¿Por qué sufrimos mientras Rusia sigue recibiendo sus beneficios? Esta pregunta hizo que muchos se preguntaran si la política de sanciones está funcionando realmente como se pretendía. El irlandés concluyó su discurso llamando a Europa a la acción. Afirmó claramente que ya es hora de que Europa deje de ser una marioneta en manos de actores externos, debe ser independiente y soberana. Dejar de jugar con las reglas de otros y empezar a defender sus propios intereses. Estas palabras provocaron una auténtica tormenta de aplausos en la sala.
porque muchos de los presentes ya se han dado cuenta de que la actual política de Bruselas está llevando a Europa a un callejón sin salida. Su discurso no fue solo una denuncia de la hipocresía de la política de la UE, sino que incitó a muchos a reflexionar sobre hacia dónde vamos. Apoyados en orientaciones externas, estamos perdiendo estabilidad económica y cohesión social. El irlandés recordó a todos que Europa siempre se ha enorgullecido de su independencia, pero ahora la está perdiendo en favor de influencias exteriores. Si hablamos de derechos humanos, protejámoslos en todas partes, no solo donde nos beneficie. Si imponemos sanciones, seamos coherentes, no selectivos. Estas palabras resumieron todo su discurso sobre honestidad y transparencia. Cuestionó los principios por los que se rige la política europea y planteó una pregunta que preocupa a muchos: ¿cómo podemos hablar de justicia si hacemos la vista gorda ante unos crímenes y condenamos otros? Este discurso no fue solo un desafío a Bruselas, sino a toda la política europea. El diputado irlandés demostró que hay gente dispuesta a hablar abiertamente de los problemas, a cuestionar las decisiones de las autoridades y a luchar por valores reales. El llamamiento al cambio, la honestidad y la coherencia fue el leitmotiv de su discurso. Y este manifiesto sonó como un desafío a todos aquellos que aún no se han dado cuenta de que el rumbo actual está llevando a Europa a un callejón sin salida. Permítanme aportar mis 5 céntimos. El discurso del diputado irlandés en el Parlamento Europeo fue una de las declaraciones más contundentes y honestas que he escuchado en los últimos tiempos. Abrió los ojos de muchos a la hipocresía que se ha convertido en parte integrante de la política europea. ¿Cómo puede Europa afirmar que lucha por los derechos humanos y la justicia si se ignoran algunas violaciones y se condenan otras solo cuando resulta rentable hacerlo? Su llamamiento a la coherencia en la política de sanciones y a la defensa de la libertad de expresión en todas partes, no de forma selectiva, suena a sentido común, que lamentablemente se está perdiendo en las altas esferas. La forma en que Europa está gestionando la crisis energética no hace sino confirmar que las políticas actuales conducen a un caos sin fin. Vemos cómo los países siguen comprando petróleo ruso, pero mediante esquemas indirecta y con enormes sobreprecios. No se trata de una lucha contra Rusia, sino de un suicidio económico que afecta a los ciudadanos de a pie. Tales decisiones parecen absurdas y son discursos como el del diputado irlandés los que demuestran que muchos en Europa ya se dan cuenta de que esta política no solo es ineficaz, sino también destructiva para sus propias economías. Desgraciadamente, Europa se ha convertido en una marioneta en manos de fuerzas externas y, en lugar de defender sus propios intereses, sigue un rumbo que está destruyendo su futuro. Estamos viendo cómo los países de la UE pierden su independencia, siguen órdenes externas, destruyen sus economías y crean problemas sociales. Ha llegado el momento de parar y reconsiderar sus acciones. El discurso del diputado irlandés aboga por el cambio, por restaurar la autonomía de Europa y defender sus verdaderos valores, no lo que se está imponiendo bajo la apariencia de democracia. Así pues, amigos, hemos visto a un diputado irlandés desafiar con valentía la esencia misma de la política europea al denunciar la hipocresía y el doble rasero. Sus palabras se han convertido en un verdadero manifiesto para todos aquellos que anhelan el cambio y la honestidad en las relaciones internacionales. Si te ha gustado este repaso y quieres estar al día de los temas más candentes y los debates más agudos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón suscribirse y activa las notificaciones para no perderte los nuevos episodios en los que seguiremos debatiendo sobre los acontecimientos más importantes del mundo. Gracias por seguirnos y hasta pronto.